Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Roberto Casaonda y hoy vamos a hablar sobre una de las habilidades blandas más conocidas y más buscadas, que es la inteligencia emocional. ¿Qué es eso de inteligencia emocional? ¿Cómo nos puede servir? ¿Para qué querríamos tener inteligencia emocional? Comencemos por definirlo. Depende del autor, pero yo te voy a dar mi definición. De hecho, el término inteligencia emocional no me gusta mucho porque no hay tal cosa como una inteligencia emocional. La inteligencia abarca muchas cosas. Una de esas es la capacidad que tenemos para tener conciencia de nuestras emociones, de las de los demás y actuar en consecuencia para tener mejores resultados. O sea, me doy cuenta que tengo emociones, ¿ok? Y para actuar en consecuencia también necesito saber cómo me pueden afectar esas emociones, cómo puedo influir sobre ellas, sobre lo que influye en mí, en mis emociones, y sobre las respuestas que tengo al sentir dichas emociones. Ahora, ya con esta definición vamos a desglosar un poco. Primero, ya dije, lo que influye sobre nosotros. Generalmente hay muchas cosas que pueden influir, pero vamos a resumirla en dos mundos, el externo y el interno. Si una persona dice algo, a veces influye en cómo me siento. Pero si yo recuerdo lo que dijo esa persona y me siento mal o me siento bien, yo mismo estoy produciendo esa emoción. Entonces la parte externa y la parte interna. Y ya dentro de nosotros hay tres componentes importantes. Uno, la interpretación que estamos dando a los hechos. Por ejemplo, si una persona llega a un lugar y observa que hay dos tigres, puede sentir un miedo intenso y ganas de huir. Pero ¿qué tal si esa persona es el entrenador de los felinos y simplemente se fue una semana, los dejó y regresó? Esa persona se va a sentir muy diferente que alguien que no es su entrenador. Cualquier otra persona sentiría miedo y su entrenador tal vez va a sentir alegría. La diferencia está en cómo estamos interpretando la situación. Ese es un componente de las emociones. Siguiente, la emoción en sí. Podemos sentir con diferentes intensidades una emoción. Por ejemplo, una común, el enojo. Podemos sentir algo de frustración o podemos llegar a sentir cólera, ira tremenda. A veces la diferencia va de la mano de la situación. En otras ocasiones, como en las fobias, es algo irracional y simplemente se siente y es muy intenso. Y finalmente, algo que también está dentro de nuestro control o es interno son las conductas que derivan de sentir esa emoción. Normalmente, si sentimos miedo, tendemos a paralizarnos o a huir. Si sentimos enojo, queremos pelear. Si sentimos alegría, sonreímos. Ahora vamos a aterrizarlo un poco a lo que le llaman inteligencia emocional. Una persona con tal inteligencia emocional, por ejemplo, si se da cuenta que una situación le causa molestia, probablemente va a alejarse de esa situación. Ese sería un camino a seguir. En otras ocasiones no es posible alejarse. Tal vez convives con tu jefe, tal vez es tu pareja, tal vez es el tránsito de todos los días. Y pues no te vas a alejar. ¿Qué haces? Trabajar en lo siguiente. Pero antes de ir ahí, cuando el desencadenante es algo interno, por ejemplo, un recuerdo que tienes, entonces la inteligencia emocional está en la capacidad de cambiar cómo percibimos ese recuerdo o no recordarlo del todo, o a veces que llega el recuerdo simplemente hacerlo a un lado y enfocarnos en cualquier otra cosa para que no nos afecte. Y podemos desarrollar esta capacidad de gestión emocional si controlamos los pensamientos que nos llevan a desencadenar una emoción que no queremos y también si los queremos, ¿por qué no? Producir pensamientos que nos lleven a emociones que son positivas. En el siguiente paso también podemos trabajar, que es la interpretación. Y es un poco más obvio, aunque no lo hace más fácil. Si yo voy en el tránsito como cada día y se atraviesa una persona y digo y me molesto, probablemente mi interpretación de los hechos es la que esté haciendo que me moleste. Es más, pregúntale a personas que no se molestan por eso y seguramente tienen una interpretación de las cosas muy diferente a ti o a alguien que sí se molesta. Por ejemplo, para ellos debe ser algo así como se atraviesa y se atravesó. Si tiene prisa, que vaya. Algo así. Cosa que alguien que se enoja interpreta de manera muy diferente, del tipo este maldito porque se atravesó, esta desgraciada. Y es su interpretación la que lo lleva o la lleva a sentir enojo. En el siguiente paso, en la emoción pura, es posible tener una influencia.
Es posible controlarla hasta cierto punto. Requiere cierto trabajo, pero se puede. Por lo pronto solo te voy a dejar esta información. Considérala, de hecho, a eso me dedico. Puedes seguirme y buscar mi contenido para saber qué puedes hacer al respecto. Pero sí te sugiero que abras tu mente a la posibilidad de empezar a tener cierto control sobre tus emociones. Por último, otra cosa que es relativamente más sencilla de hacer es cambiar tu conducta. Regresemos al ejemplo del tránsito. Ya está, te enojaste. Tal vez ya trabajaste en la interpretación, no te enojas mucho. Tal vez trabajaste en la pura emoción y le bajaste bastante al enojo, pero aún así hay una respuesta de maldito, y lo expresas. ¿Qué tal si trabajas en no expresarlo de esa manera? Sientes el enojo y dices, tengo que trabajar en esto. Es una respuesta muy diferente y que te invita a tu cerebro a una acción distinta que si simplemente dices maldito, maldita, desgraciado, porque se atravesó. ¿Te das cuenta? Y todo esto es un ejemplo bastante sencillo de qué son las emociones y cómo podemos influir en ellas. Ahora hay muchas más cosas a considerar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo que identifico es la emoción de mi pareja? Cuando llega mi pareja y me dice algo y percibo un tono, o peor aún, cuando no lo percibo. Eso le llaman falta de inteligencia emocional, porque no estoy poniendo atención a lo que la persona está diciendo o está queriendo decir o puede estar sintiendo, que no somos adivinos. Pero si ponemos atención, podemos indagar. Ahora, también de ahí deriva que tengamos las herramientas apropiadas de comunicación, de control emocional, para poder resolver esta situación de la mejor manera. Y a eso también le llaman inteligencia emocional. Y bien, es todo por hoy. Espero que te sirva esta breve descripción de inteligencia emocional. En realidad digo el nombre porque todo el mundo lo usa, pero yo más bien creo que tenemos que empezar a hablar de gestión emocional. Porque para muchas personas el término inteligencia es pues ya soy inteligente o no soy inteligente, aunque también es debatible y podemos mejorar. Pero cuando hablamos de gestión de emociones es un poco más sencillo comprender cómo las gestiono, qué puedo aprender. Y no solo juzgarnos o juzgar a alguien como que le falta inteligencia emocional o tengo inteligencia emocional. Si tienes alguna duda o un comentario, déjalo. Sígueme en mis redes sociales para que puedas aprender más y desarrollar tus habilidades mentales emocionales, o sea, tus habilidades blandas. Hasta la próxima.